Vamos a abordar el análisis sobre la decisión del presidente luego de la reunión con la Central Boliviana de hacer un incremento del 10% al salario mínimo básico. Para ello tenemos a Alberto Bonadona con el análisis. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge Luis. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por su tiempo. A ver, tenemos unos cuadros para hablar un poco, dar perspectivas sobre este tema en relación a los aumentos que se han ido generando en los últimos años, ¿no? A ver, el 2021 el salario mínimo nacional tuvo un incremento de un 2%, alcanzando un monto de 2.164 bolivianos. En 2022 se incrementó un 4%, alcanzando 1.250 bolivianos. Para 2023 el salario mínimo nacional tuvo un incremento del 5%, alcanzando un monto de 2.362. En 2024 se incrementó un 5,85%, alcanzando un monto de 2.500. En 2025 el salario mínimo nacional ahora 10%. Esto va a llegar a 2.750 bolivianos. Cabe destacar que el ICO, el 2018, por ejemplo, fue del 5.5%, el 2019 del 3%, el 2021 hubo un incremento del 0%. Volvemos a estudio. 0% al básico. El 2022 hubo un incremento del 3% al básico. El 2023 también 3%. Es decir, este sí es un aumento verdaderamente importante. Uno de los más altos en todos los años. De hecho, es más alto que el del 2016, cuando se incrementó el mínimo en 9%. Alberto, ¿qué consecuencias va a tener esto, especialmente en las finanzas del Estado, ¿no? Que, recordemos, un déficit fiscal del 12% el año pasado, se ha presupuestado para los 2.000 de empleados públicos 51.895 bolivianos solamente en salarios. Si eso lo incrementamos en promedio 7%, vamos a llegar a 3,6 millones de bolivianos solamente en incrementos salariales. Bueno, lo que significa es que esos empleados se van a sentir mejor en este momento, supongo, porque de alguna manera este aumento compensa la pérdida del poder adquisitivo. Y creo que, bueno, el gasto ya que haga el Estado o el gobierno sí significa algo serio en cuanto a los volúmenes de los que se está hablando, y va a tener pues el impacto en el déficit fiscal aumentando el mismo. Sin embargo, mi perspectiva, yo no le tengo mucho miedo al déficit fiscal en la medida que se gaste en cosas que valgan la pena, y creo que este caso es uno de ellos. Es decir, vale la pena compensar la pérdida del poder adquisitivo de la gente que está, bueno, en realidad en el sector formal, porque el sector informal no recibe mayores aumentos. Y esa situación, sin duda afecta al otro lado de la medalla, que están los empresarios. Bueno, al Estado no le afecta nada porque no es su dinero, pero a los empresarios sí, y creo yo que a los empresarios, principalmente a los más grandes y medianos. Los pequeños empresarios en general están en el sector informal y en algunos casos incluso pueden pagar menos que el salario mínimo nacional. Entonces, ¿puede haber esto un impacto adicional en el empleo? Sí, pero se trata de las grandes y medianas empresas, que son las que van a tratar de dar, sí, el aumento, pero también ahorrar en lo que significa costos. Y en la situación económicamente actual, pues sí, eso puede ser un problema de aumento del desempleo. Pues el caso de la cervecería que despidió hace unos par de días, no de días, sino de semanas, unos 130 trabajadores, pues eso se puede mostrar en otros sectores. Y la despedida de la cervecería fue antes de esta medida. Me imagino que previendo lo que podía venir ahora. Bueno, esa es la situación que considero más seria. Una situación que va a los empleadores, pero de alguna forma, no de alguna forma, sino de una manera que es importante y a los trabajadores los beneficia. Sí.
Alberto, quiero ver cuál podría ser en un momento de una inflación que ha comenzado a agarrar más ritmo, ¿no? La proyectada para este año era del 7%, pero en 4 meses ya estamos muy cerca de ese número. El FMI proyectó 15% de inflación con estos índices justamente de aumentar los sueldos. Esto le va a poner más peso a las empresas, lo que va a encarecer como no solamente todo lo que ya viene encareciendo, ¿no? El encarecimiento de los repuestos, el encarecimiento de todas. Ahora el encarecimiento laboral. Esto hay que entonces, en un momento de inflación, hay que pasar ese costo al consumidor final. Y esto va a agravar la inflación. ¿Consideras que ese vacío? En parte sí, porque lo que van a tratar de hacer los productores es de pasar al producto final, el que va dirigido a los consumidores, pasarles este aumento aumentando los precios. Pero eso no ocurre en todos los sectores ni en todas las actividades productivas. Hay productos que van a tener que mantener su precio porque si no, el consumo va a bajar, o sea, va a hacer otra cosa o no comprar ese producto porque ha subido el precio. Entonces, comentario que a veces se hace por políticos o politólogos o incluso economistas, parecería ser porque aumente el 10% del salario, pues en 10% va a aumentar la inflación. Esa situación no es mecánica, porque supone muchas otras situaciones en las que se ve más bien el impulso que puede dar a la inflación atenuado. Puede ser que las personas, por ejemplo, compren dólares. Claro, alguna presión puede ser que se dé en el tipo de cambio, pero no creo que sea muy grande. ¿Y por qué van a comprar dólares? Van a comprar dólares porque es un refugio para preservar su poder adquisitivo. Entonces, no es que subió el 10% e inmediatamente sube los precios. Esa situación se podría dar en un caso de hiperinflación a la cual no hemos llegado todavía. Que podemos llegar, pues sí, dado que no hay medidas que sean atenuantes a todo el proceso que vivimos, a pesar que, claro, el gobierno dice que la inflación este mes de abril va a ser menor. Puede ser que sea menor, pero vamos a tener que ver los datos y además todavía después de abril tenemos pues más de medio año por delante y yo considero que la inflación a fin de año va a superar las predicciones del Fondo Monetario. Bien, teniendo en cuenta que hoy escuchaba al presidente de los empresarios privados de Bolivia que decía que de la cantidad de personas que trabajan en el sector privado, que son, decía él, 600,000 personas, lo mismo digamos que emplea el Estado, el 80% de esas personas no se van a beneficiar con esto porque están en la informalidad. Es un problema latente en nuestro país que se ha tratado de revertir, que se ha tratado de generar políticas de incentivo para que puedan tributar, para que puedan dar condiciones laborales óptimas a sus trabajadores. Y en algunos casos muchas empresas están optando sencillamente por hacer la vista gorda con este tema y de no pasar a contratos laborales. ¿Crees que la informalidad también se haga más evidente de políticas en el sector privado? No tengo la menor duda que va a ser así. El sector informal en Bolivia es un amortiguador económico, es un amortiguador político, es un amortiguador social, porque es, digamos, relativamente fácil pasar de un sector formal a un informal, porque en general, pues hay mucha gente de la que está trabajando formalmente en este momento, si sale de eso, pues puede dedicarse a alguna otra cosa, vender jugos en la calle o vender cualquier otra cosa, porque es, digamos, relativamente sencillo. Y por esa razón, que la tasa de desempleo se muestra inflada, pero si medimos el desempleo formal, pues es mucho más alto que las cifras que se nos muestran en el conjunto. Más aún, según la OIT, el año pasado, pues la informalidad en Bolivia llega a incorporar a un 83,5%
de la población, lo que quiere decir que está aumentando la informalidad ya desde antes y no creo que eso haya disminuido. Más aún, considero que no ha habido verdaderamente proyectos serios de desarrollo, proyectos serios que impulsen la producción, mejoren en los niveles de salarios y en conjunto pues permitan tener condiciones económicas y sociales mejoradas. Entonces, esta situación pues puede agravar en algo, sí, pero como decía a un comienzo, agrava en un caso, pero en algún lado da cierto alivio. Bien, y para el sector, el momento es el que más ha criticado. ¿Crees que esta es una medida política que se da dentro de un contexto electoral? Eso le ha sumado, parece, algunos puntos a esta medida, ¿no? Bueno, no hay la menor duda de que es así, ¿no? O sea, en este clima político, yo podría decir que el aumento, e incluso fíjate que en términos de lo que significa el salario base, pues ahí el aumento solamente va a 4 sectores, que son precisamente personal del Estado, salud, educación, militares y policía. Y esto, pues en el contexto político actual, pues está buscando el quedar bien, el hacer sentir de que el gobierno está llegando al sector que, según ellos, pues podría votar más por el candidato oficial. Yo creo que la gente que trabaja en el sector público trabaja porque no le queda otra en cuanto a que es el mayor empleador, si se quiere, cuando ya las situaciones pueden cambiar políticamente, pues esas personas tratarán de buscar en otro ministerio, en otra institución estatal, pero sirve para, de nuevo, también amortiguar la realidad productiva, que no hay un planteamiento serio como para hacer que la base productiva se ensanche y crezca. Entonces, en ese caso, pues nada, se va a aumentar el trabajo informal, no hay la menor duda desde mi perspectiva. ¿Tú crees que esta medida va a causar mucho daño? Teniendo en cuenta que el presidente es un economista, ¿tú crees que él ha medido el impacto que puede llegar a tener y teniendo en cuenta que todo parece indicar que va a ser candidato, ha dicho, bueno, no va a tener tanto efecto económico, me voy a jugar? ¿O realmente crees que es verdaderamente una acción que va a poner mayor presión a la economía? Creo que lo que realmente juega en este caso es un acuerdo con la Central Obrera Boliviana que más o menos yo creo estaba ya pactado. No es algo que de pronto dice la muy bien, vamos a negociar, qué sé yo, qué queremos. No, ni siquiera llama a una marcha, digamos, para mostrar su fuerza. Simplemente ahí cerrado en 4 paredes deciden ese aumento que, digo, para mí ya estaba acordado entre Huarachi y su bolsillo y 4 personas más a los que representa, porque no representa a la clase trabajadora en su conjunto. Entonces, son los arreglos que están vistos para generar un apoyo político. Lo propio, viendo el aumento que se va a dar a la salud, a la educación, a los policías, a los militares. Entonces, eso muestra que hay más un fondo político que algo que se considere un aumento que va a aumentar, por ejemplo, que impulse la productividad. No es así.